necesitaba terminar con la clase del día anterior, el miércoles, porque necesitamos ver lo que era la presión de vapor y que lo entendieran bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de cavitación. Vamos a partir con eso y después continuamos con la materia. Ya un poquito para que vean, entiendan, digamos, ya conceptualmente lo vimos, pero la idea es que ahora lo entiendan ya aplicando. ¿Qué es esto de la cavitación? ¿Ya? Y cómo evitar que se produzca la cavitación. ¿Ya? Bueno, ya saben qué es, digamos, pero ahora vamos a aprender a cómo evitarlo en un sistema sencillo como un sifón. Entonces vamos a plantear el problema inmediatamente y lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Ya chicos, a ver, el problema es el siguiente. Bien sencillo. Tenemos... ¿Saben qué? No sé. A ver, ¿qué pasa aquí? Denme un segundito, por favor. Borrar. Voy a deshacerme aquí de algunas cosas de más que tengo. Tenemos una fuente. No sé un poquito me están hablando justo. Yes. Ya, tenemos una fuente. A ver, tengo la fotografía mejor. Veamos la fotografía para que puedan verlo bien. Tenemos una fuente y una manguera conectada a ella. De esta forma. No sé si alcanzan a visualizarla bien. Esa es la fuente. ¿Ya? Y tiene una manguera que está elevada una altura A por sobre el nivel libre, ¿cierto? La superficie libre, perdón, dentro de la fuente. Está elevada al eje de la tubería a una altura A, ¿ya? Para luego volver a bajar hasta un punto 2, ¿cierto? Que está a una distancia B desde la superficie libre. Entonces, si lo volvemos a dibujar aquí, tenemos la fuente con agua, o con algún líquido, en realidad no sabemos si es agua, ¿ya? Vamos a suponer que es agua, y tenemos la manguera conectada. De esa forma, ¿ya? Y tiene ahí su salida hacia la superficie libre. Entonces, la altura con respecto a la superficie libre, ¿cierto? Tenemos tres puntos de interés. Tenemos el punto 1 que es en la superficie libre, perdón. Tenemos un punto 3 que es el punto más alto al que está elevado la tubería. Y tenemos un punto 2 que es a la salida de la tubería. Tenemos dos alturas conocidas que son A, que es la altura entre la superficie libre y lo más alto, ¿cierto?, de la tubería, y B, que es la distancia entre la superficie libre y la salida de la tubería. ¿Ya? Entonces, la pregunta es aquí, ¿cuál debe ser la altura de presión en el punto 3 para que no se produzca cavitación? Menor a 2.4 metros columna de agua. Claro, claro. El máximo en este caso debe ser, obviamente, eso es lo primero que tenemos que entender, que la presión ahí tiene que ser mayor a 2,4 metros columna de agua, no menor, mayor. ¿Ya? Porque si pasa el umbral de los 2,4 metros columna de agua por debajo, ¿cierto? O sea, si es una presión de 2, de 1,5, de 1, qué sé yo, implica ahí que se va a producir cavitación, se va a producir que el agua se va a transformar en vapor de agua, ¿cierto? ¿Queda claro el problema y lo que necesitamos resolver? No, profe. No. ¿Qué duda tiene? ¿Qué...
Profe, usted ahí el que puso presión 3 y puso evita cavitación, que eso, para encontrar esa presión, básicamente tenemos que decir a qué altura va a estar ese punto. Claro, o sea, no, en realidad el A y B no son datos conocidos. Lo que nosotros necesitamos determinar es la presión, ¿cierto?, en el punto 3, tal que no se produzca cavitación. Y esa presión va a ser en función de los datos conocidos, que en este caso son las alturas. Ya vale, vale. ¿Se entiende ahí o no? Necesitamos determinar la presión en el punto 3 en función de los datos conocidos que son A y B, ¿cierto?, para que no se produzca cavitación. Ese es el problema. Vamos a limpiar entonces, porque ya que tenemos el dibujo ahí, ¿para qué lo voy a mantener yo? Ya. ¿Qué es lo primero que haríamos entonces? Hacemos igualdad entre el punto 1 y 2 porque ahí las presiones son cero. ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes que vamos a lograr obtener con eso? Profe, ¿y no sería mejor entre 3 y 2 o 3 y 1? Porque 1 y 2 va a ser 0, ¿no? Claro, también. Es que en realidad lo que yo necesito sí o sí es obtener la presión en 3. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que... Pero, a ver, partamos, miren. Vamos, y así lo van a entender mejor. Hagamos primero el equilibrio entre el punto 1 y el punto 3, ya que el punto 3 es el que nosotros necesitamos determinar la presión, ¿cierto? Entonces hacemos el equilibrio entre el punto 1 y el 3. Ahí tenemos nuestro equilibrio, ¿cierto? Perdón, lo estamos haciendo entre el punto 1 y 3. Este es 3. Ahí, entre 1 y 3. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer entonces? Planteamos nuestro equilibrio y después ¿qué hacemos? Evaluamos las componentes, pues en ese caso la presión en 1 es cero, ¿no? Si trabajamos con presión relativa, sí, ¿cierto? La presión 1 va a ser 0. Pero en estricto rigor recuerde que cuando nosotros hablamos de cavitación, nosotros aquí vamos a trabajar con la presión de vapor, que es 2,4 metros columna de agua, y eso es presión absoluta. Por lo tanto, si vamos a trabajar con presión absoluta, tenemos que trabajar todos los parámetros con presión absoluta. ¿Ya? Entonces, en este caso, la presión 1 va a ser presión atmosférica. ¿Tenemos velocidad 1? ¿Carga de velocidad? Vamos, chiquillos, un poquito más de interacción. ¿Tenemos velocidad 1 o no? ¿Ah? No, pues. No tenemos, ¿cierto? Porque estamos hablando que ese es el nivel del Es estanque. El cero. estanque lo suponemos en reposo, es 0. ¿Tenemos Z1 con respecto a Z3? Tenemos, ¿cierto? Lo vamos a dejar como Tenemos. Cero. Z1 por ahora. ¿Ya? ¿Tenemos presión 3? Sí, porque esa de hecho es la que queremos determinar. ¿Tenemos velocidad en 3? Sí, tenemos velocidad en 3. ¿Cierto? Porque hay velocidad en el punto 3 dentro de la tubería. ¿Tenemos Z3? Tenemos Z3. ¿Tenemos pérdidas? No hay información de pérdidas para este problema. ¿Ya? No es parte de los datos, por lo tanto, vamos a suponer que no hay pérdida en este tramo. Entonces, ahí nosotros tenemos todo nuestras variables para este análisis que estamos haciendo, ¿cierto? Para este tema del problema de cavitación. Y esta presión 3 es la presión que nosotros queremos obtener para que no se produzca cavitación. ¿Ya?
Por lo tanto, vamos a despejar la presión en 3, que es el dato que queremos obtener. Nos va a quedar igual la presión atmosférica dividido su peso específico más Z1 menos Z3 más la velocidad en 3 al cuadrado partido por 2G. Ahora, presión atmosférica es un dato, siempre, porque siempre la presión atmosférica es 10,33 metros columna de agua, ¿cierto? Que es para lo que nosotros la vamos a utilizar. Z1 menos Z3. ¿Cuánto vale Z1 menos Z3? Sería B, profe, ¿o no? Z1 sería, menos Z3. sí, pues. Sería A menos A más B. A menos, sí. ¿La velocidad en 3 no quedaría negativa o no? No, ¿por qué? Una vez que lo vio, como que lo despejó hacia el otro lado. Perdón, tienen razón. Gracias. Gracias. Aquí es negativa. Muchas gracias. Paso para el otro lado. Ahí sí. Estamos bien. Ya. ¿Cuánto vale Z1 menos Z3? Profe, el punto de referencia es el de abajo. Es que no estaba Que cuando da lo mismo. empezó el ejercicio. Da lo mismo. Digamos que el 2 es el punto de referencia. Da lo mismo. ¿Cuánto es Z1 menos Z3? Van a llegar al mismo resultado, no importa la referencia. ¿Eso es B, profe, o no? ¿Cómo hacer B? No, pues. Ah, no, nada que ver. Ahí está 1 y 3. Sería A. ¿Cuánto es? ¿A? A. ¿Seguro? Z1 menos Z3, chiquillo. Cotas. Recuerden que estas son cotas. Z1 menos Z3 no es lo mismo que Z3 menos Z1. 2B. No, tampoco. Chiquillos, si Z1 es 100 y Z3 es 100 más A. ¿Cuánto vale Z1 menos Z3? Y son cotas. Menos A. Menos A. Menos A. Estas son cotas. ¿Cierto? Aquí tenemos nosotros nuestros tanques y aquí tenemos nuestro tubo. Esta cota es, por ejemplo, 100. Y esta cota de aquí arriba es 100 más A en este caso. Por lo tanto, 100 menos 100 más A es menos A. ¿Ya? Por lo tanto, Z1 menos Z3 es menos A. Menos B3 al cuadrado partido por 2G. La presión atmosférica es un dato, ya lo dijimos, y A también es un dato. Pero la velocidad 3 no la conocemos. ¿Qué hacemos entonces para obtener la velocidad 3? ¿Cómo obtenemos la velocidad en el punto 3? Profe, ¿nos dan datos de área y de velocidad del punto 1? No. Profe, la velocidad la podemos sacar igualando 1 con 2. Igualando 1 con 2, ¿cierto? Que es lo mismo que hicimos en un ejercicio, creo que la semana antepasada, no me acuerdo cuándo fue. ¿Por qué? Porque ahí las presiones son iguales y se pueden eliminar. Entonces todo te queda en función de las velocidades. Y aquí tenemos pérdidas, su F entre 1 y 2, que ya sabemos de antemano que es 0. 0. ¿Ya? Sabemos que las presiones son presión atmosférica en ambos casos, por lo tanto se anulan. Y sabemos que la velocidad 1 es 0 porque el estanque está en reposo. Por lo tanto, todo me queda en función de B sub 2 al cuadrado partido por 2G es igual a Z1 menos Z2. ¿Y cuánto es Z1 menos Z2? Menos B. ¿Cuánto es Z1 menos Z2? 0. Cuotas.
Tipo, B, po. Sería B. Es B. B. B sub 2 al cuadrado partido por 2G es igual a B. La tubería es continua, diámetro constante, al parecer. No tenemos mayor información, pero por el dibujo se infiere claramente de que la tubería es constante. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que a diámetro constante, la velocidad es constante también. ¿Qué velocidad? La velocidad 2. La velocidad 2, ¿ya? Sí. ¿Qué tiene? ¿Es igual a cuál? A la velocidad 3. La velocidad 3, ¿cierto? Por continuidad, V sub 2 es igual a V sub 3, porque el diámetro es constante. Eso implica que las cargas de velocidad, ¿cierto? También son iguales. Y eso, como V sub 3, o sea, como la carga de velocidad asociada al punto 3 es igual a la carga de velocidad asociada al punto 2, y eso es igual a V, que es un dato, podemos reemplazar. ¿Dónde? En la ecuación que calculamos primero. Entonces ahora, en vez de tener menos V sub 3 al cuadrado partido por 2G, vamos a poner que eso es menos B. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que no exista cavitación? Es que la carga de la presión 3, ¿cierto? P sub 3 partido peso específico, tiene que ser mayor o igual a la presión de vapor. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, una consulta. Uh-huh. Al ser igual el diámetro, la velocidad tiene que ser igual en cualquier parte de la tubería, ¿cierto? Siempre y cuando el diámetro se mantenga igual. Principio de continuidad, pues el caudal es velocidad por área. Si las áreas no cambian, las velocidades son constantes. Ya, súper. ¿Ya? Por lo tanto, como todo esto, que es presión atmosférica, menos A, menos B, es igual a P sub 3, y nosotros sabemos que la presión en 3 no puede ser menor a la presión de vapor para que no se produzca cavitación, sabemos que la suma, o en realidad no la suma, la sumatoria de esos tres términos tiene que ser mayor o igual a la presión de vapor, que son los 2,4 metros columna de agua. Por tanto, lo que podemos concluir aquí, inmediatamente, es que A más B no puede ser mayor a la presión atmosférica menos la presión de vapor dividido el peso específico. Si le ponemos número a eso, A más B no puede ser mayor a 10,33 menos 2,4, a 7,93 metros. Columna de agua. ¿Dudas? Una cosa que no le leo bien, profe. Ahí cuando reemplazó el B, menos B, dice ¿Ya? mayor o igual a qué? A presión en 3. Presión de vapor. Presión de A vapor. presión de... Ay, P sub V. Esa es una ya. V. Ahí, presión de vapor. Que nosotros ya sabemos que es 2,4 metros columna de agua. Y la presión atmosférica es 10,33. Por lo tanto, A más B no puede ser superior a 10,33 menos 2,4. Por ende, dependiendo de la configuración de esos dos valores, ¿cierto? Ustedes saben que la sumatoria no puede ser mayor a 7,93. Aquí, lógicamente, nosotros estamos obviando las pérdidas, por ejemplo, ¿cierto? Estamos considerando que la presión atmosférica en el punto 1 y el punto 2 son iguales, por tanto, son obviamente diferenciales de altura bajos, ¿cierto? Pero esa finalmente es la conclusión, es el resultado, ¿ya?
No sé si queda alguna duda. Profesor, una duda es Dígame. que no estaba cuando empezó el ejercicio. Cuando empezó, ¿por qué lo trabajó con presión absoluta y no con presión relativa? Da exactamente lo mismo, porque si lo trabajáramos con presión relativa, lo único distinto sería que la presión de vapor, ¿cuánto sería si trabajamos con presión relativa? Menos 2,33, menos 2,8. ¿No? Perdón. 7,93. Sí, pues es lo mismo, pues, fíjense. Piensen que lo trabajamos esto, fíjense que acá arriba a la izquierda, debajo de la palabra continuidad, aquí nosotros es donde dijimos que trabajamos con presión absoluta. Y por eso trabajamos con presión atmosférica. Recuerden que la presión absoluta, la presión de vapor, cuando uno lo mide como presión absoluta es 2,4 metros columna de agua. Pero si nosotros no lo podemos en teoría medir como presión relativa porque no hay presiones negativas relativas. ¿Ya? Pero si Ya. nosotros trabajáramos con presiones relativas, sería exactamente lo mismo. Presión relativa es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Y la presión absoluta del vapor es 2,4 y la presión atmosférica es 10,33. O sea, eso es menos, el resultado es menos 7,93. Entonces acá hubiésemos hecho esto 0, la presión atmosférica, esto no existe, 0, 0, y me hubiese quedado menos A, menos B, mayor o igual que menos 7,93. ¿Cierto? Menos A, menos B, mayor o igual que menos 7,93, que es la presión de vapor vista desde el punto de vista de la relativo. Multiplicamos todo por menos 1, me queda todo positivo, y el mayor o igual me queda ahora menor o igual. Menor o igual a 7,93. Es exactamente lo mismo. Ya, profe. Numéricamente es lo mismo, pero conceptualmente está erróneo, porque en estricto rigor la presión de vapor, ¿cierto?, no puede medirse como presión relativa porque no existe esa medida. No hay presiones relativas negativas. Por lo tanto, yo no puedo decir, la presión de vapor es menos 7,93 metros. Imposible. Se trabaja como presión absoluta. ¿Ya? Numéricamente puede hacerlo y le va a funcionar, va a llegar al mismo resultado numérico. Pero conceptualmente está equivocado. Está erróneo analizarlo como presión relativa. Dudas, chicos, preguntas, consultas. ¿Cómo sería un problema de cavitación en un ejercicio complejo? Sería, por ejemplo, considerar un sistema de bombeo, ¿ya? Un sistema de bombeo donde metamos la cavitación, que de hecho vamos a hacer ejercicios de ese tipo en las prácticas, ¿ya? Vamos a ver que se puede medir también, o no, más que medir, se puede considerar la presión de vapor en un sistema más complejo, en un sistema de bombeo, ya en los puntos altos. Eso, como les digo, lo vamos a dejar para un ejercicio más adelante. No sé si hay alguna duda o seguimos. Ustedes me dirán. Sigamos, profe. Esperen un segundo, estoy justo buscando algo. Aquí está. Profe, Sí, dígame. entonces cuando trabajemos con cavitación o presión de vapor, trabajamos con presión absoluta. Claro, claro. Como les digo, en cuanto a cálculo, pueden trabajar la presión de vapor, trabajar el problema con presión absoluta, con presión de vapor 2,4, o trabajarlo con presión relativa menos 7,93, ¿cierto? Por lo que acabo de explicar yo aquí arriba. Esto conceptualmente está mal porque la presión relativa no puede ser negativa, ¿cierto? Por lo tanto, no se debería trabajar con menos 7,93. Numéricamente van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Si utilizan la presión de vapor 2,4 y trabajan con absoluta, o como menos 7,93 y trabajan con relativa. Numéricamente van a llegar a lo mismo, pero conceptualmente lo que corresponde es trabajar con presiones absolutas. Y la presión de vapor sería 2,4, ¿ya?
Ya, sigamos entonces. Voy a tratar de resolver un problema más en la práctica, que es un bombeo desde... que generalmente esos son los problemas de ingeniería, digamos, que se ven. Está bombeando desde una fuente para llevarlo a una cota superior, ¿cierto? Y dentro de las preguntas es verifique que no se produzca cavitación, ¿ya? Entonces no es más que analizar en los puntos más extremos, que vamos a ver también cuáles son los puntos más extremos, que generalmente son antes de una bomba, cerca de la salida, en los puntos más altos, ¿cierto? En los estrechamientos, ahí es donde hay que verificar que no se produzca cavitación. La clase anterior creo que quedamos ya viendo el tema de bombas, que a mí lo que me interesa es esto, que esto me ayuda a entender conceptualmente el tema de las bombas, ¿cierto? Nosotros dentro de las energías que tenemos en nuestro sistema, tenemos tres tipos y son los que hemos visto, ¿cierto? Que el agua en movimiento dentro de una tubería tiene energía cinética y energía potencial, que es la energía asociada a la posición, ¿cierto? La energía posicional, y tenemos la energía de presión. Por lo tanto, cuando nosotros queremos llegar con el agua de un punto a otro, tenemos que tener en nuestro sistema, el agua debe tener la energía suficiente para llegar del punto A1 al punto 2. El problema es cuando naturalmente, porque el agua siempre escurre gravitacionalmente, ¿cierto? Siempre va a escurrir en dirección de la gravedad. O sea, siempre va a ir de un punto alto a un punto bajo, pero no viceversa. Entonces, cuando nosotros queremos hacerlo al revés, cuando queremos ir de un punto bajo a un punto alto, la única forma de hacerlo es a través de la inyección de energía al sistema, ¿ya? En este caso, entregarle energía extra al agua. Si nosotros tenemos el problema, por ejemplo, para ir de un embalse a un punto más alto, que sea una salida a la superficie libre, como es este el caso, de una tubería, nosotros necesariamente necesitamos incorporarle energía al agua. Porque obviamente el agua en reposo en el embalse no va a poder o no va a tener la energía, ¿cierto?, para poder llegar a la salida de la tubería en ese punto alto. Entonces nosotros necesitamos inyectar ¿cuánta energía? ¿Cuánta energía necesito? Si yo le hago la pregunta, ¿cuánta energía necesito inyectarle al embalse para poder llegar al punto de salida? ¿Qué energía necesito inyectar? ¿Qué es lo que tengo que vencer para llegar a ese punto? Energía de altura, pues. Ya. ¿Qué altura? Bien. La misma diferencia de altura entre los dos puntos. Exacto, ¿cierto? Que es la altura estática de elevación total, que es la altura de succión o aspiración más la altura de impulsión, ¿cierto? Necesito llegar de un punto 1 a un punto 2, digamos, una altura, se me fue la palabra, no importa, pero una altura física, ¿cierto? Una diferencia de altura física, 10 metros de altura necesito llegar con el agua a ese punto. Entonces lo primero que necesito, como bien dice Emilio, creo que fue, necesito hacer llegarlo desde el punto 1, la superficie libre del embalse, que digamos que es nuestra referencia, el 0, hasta la cota de salida de la tubería. Esa es la primera energía que necesito, que es la potencial. Necesito tener la energía suficiente que la bomba le va a entregar al agua para poder vencer esa energía, o sea, esa diferencia de altura, ¿cierto? ¿Qué más? H es la carga de la bomba, es la energía que le va a entregar la bomba al sistema. Entonces lo primero es el diferencial de cotas para llegar de 1 a 2. ¿Qué más necesito inyectar al sistema para poder llegar desde el punto 1 al punto 2? Necesita inyectarlo relacionado con las pérdidas también, pues. Las pérdidas, ¿cierto? Porque me Sí, voy a pues. encontrar al ir con velocidad dentro de la tubería, el agua, necesariamente va a generar roce, va a generar pérdida en las piezas especiales, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener que también vencer las pérdidas que se me van a asociar al escurrimiento. O sea, yo digo, ya, perfecto, para llegar del punto 1 al punto 2 se van a perder, no sé, 2 metros de energía solamente en roce. Por lo tanto, obviamente la bomba ya no necesita
inyectar solamente la diferencial de 10 metros entre el embalse y la salida, ¿cierto? La altura estática de elevación total, que suponemos que son 10 metros. Ya no es tan solo los 10 metros, porque también necesito, ¿cierto?, vencer el roce, vencer las pérdidas localizadas, ¿cierto?, las pérdidas singulares que se producen ahí. O sea, ya no puedo, si son 2 metros las pérdidas, tengo como bomba, tengo que inyectarle 2 metros más, además de los 10 de diferencial de cota. Aquí estamos suponiendo valores, ¿cierto? Yo dije aquí el diferencial de la cota, supongamos que son 10 metros. La pérdida, supongamos que son 2 metros. Entonces la bomba ya tiene que inyectarle 2 al sistema. ¿Qué más? Profe, una duda. Profe, ¿Sí? Bien. ¿es lo mismo impulsar, por ejemplo, 10 metros para arriba lineales para que suban algo? O se necesita la misma fuerza ahí que, por ejemplo, primero subir 5 y después como que la tubería es horizontal y después sube otros 5. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ¿Qué pasa si la tubería es horizontal? ¿Qué está añadiendo ahí usted? Más tubería. velocidad. Más tubería. Usted me dice si es lo mismo. Ahí está la bomba. 10 metros verticales que... Creo que esto es lo que entiendo de su pregunta. Que 10 metros Sí, es que no verticales se ve. también, pero por esa forma. Ah, perdón, no se ve ahí. Ahí, Sí, eso. ya. Usted me pregunta si necesita la misma energía de la bomba para los dos Claro, problemas. esa es la pregunta, si es que es lo mismo. Fíjese que la tubería totalmente vertical, ¿cierto? Son 10 metros. ¿Cuánta tubería tengo yo aquí? ¿Tengo 10 Ah, claro, metros de pues tubería? hay más, Hay más. ¿Y qué va a pasar al haber más metros? hay más pérdida. Sí. Y ya al haber más pérdida, la energía de esta bomba es distinta a la de esta bomba. ¿Y cuál es mayor? La que tiene más pérdida, que es lo que le estoy mostrando yo acá, ¿cierto? Estamos venciendo las pérdidas. Supongamos que para esta, la de la derecha, la bomba de la derecha, son 2 metros, y para la de la izquierda, que tiene más longitud de tubería, son 5 metros. Por tanto, ya la bomba, aparte de los 10 metros de cota, tiene que vencer, en el caso de la izquierda, 5 metros de pérdida. Y en el caso Ah, de la derecha, que es completamente vertical, son 2 metros. Entonces eso ya marca la diferencia entre una bomba que me entregue 15 metros de energía al sistema versus una bomba que me entregue 12. Ya es una bomba más grande. ¿Entiendes? Pero no todo es cota y no todo es pérdida. ¿Qué más tengo que incorporarle al sistema como bomba? ¿Qué más tiene que incorporarle la bomba al sistema? Sería energía por la velocidad, porque si no, no habría movimiento del fluido, pues, ¿no? Exacto, ¿cierto? Energía cinética. La diferencia. Porque supongamos que en este caso, en este problema, el envase está en reposo, la velocidad 1 es 0, ¿cierto? Pero habría velocidad de la salida de la tubería, que es la velocidad 2. O incluso podría estar en movimiento, a lo mejor no ser un embalse, a lo mejor tener un canal, por ejemplo. Y a lo mejor la entrada a la tubería podría ser horizontal. ¿Recuerdan cuando vimos el tubo de Pitot que tenía un sacado horizontal, ¿cierto? Que estaba en dirección contraria a a la del escurrimiento. Entonces ahí el tubo de Pitot te medía la energía de velocidad del canal, por ejemplo, ¿cierto? En este caso, si mi sistema considerase que la incorporación de agua fuese horizontal en un canal que lleva velocidad, entonces ahí yo tendría velocidad 1.
junto con que a la salida de la tubería tendría una velocidad 2. ¿Y qué más? ¿Hay algo más que considerar o no? ¿Presión negativa no hay, profe? Estamos considerando los dos extremos de las tuberías en este análisis. Entre la superficie libre y la salida. ¿Pérdida singular igual o no? Es que puse las pérdidas totales. H sub F son pérdidas totales. Singulares más regulares. Lo que me falta acá es el diferencial de presiones, pues chiquillos. Que en este caso sería 0, porque ambas presiones son atmosféricas. Pero es tan completa esta ecuación que yo podría calcular aquí cuánto es la energía necesaria que me entrega la bomba para llegar, por ejemplo, ¿cierto?, a cualquier punto de la tubería. O incluso pensemos que acá está la superficie libre, pero a lo mejor la tubería pudiese ser infinita hacia la derecha. Y me pide en ese punto cuál es la energía necesaria para llegar a ella. ¿Dónde se van a encontrar con ese tipo de problemas? Por ejemplo, en el riego, en los aspersores. Vamos a ver ejercicios de aspersores, ejercicios de riego más adelante, ¿ya? Pero ahí se van a encontrar con que hay una presión 2 que no es presión 0. Necesita de una cierta presión para funcionar el aspersor del riego, ¿ya? Entonces aquí está la ecuación, pues chiquillos, fíjense. Déjenme borrar esto. Profe, al final es como la variación de energía nomás, energía final menos inicial y eso es lo que, como el trabajo de la bomba nomás. Eso, pues. De hecho, reorganicemos esto, tiremos todos los valores 1 hacia la izquierda. Así queda. Reorganizado. Fíjense que la única diferencia, tire todos los negativos para la izquierda, eso fue todo lo que hice. Todos los que están relacionados al punto 1 son todos negativos, pasan todos para la izquierda. Fíjense que la única diferencia que tiene esta ecuación con la ecuación original, con lo que hemos trabajado hasta ahora, es que yo estoy agregando una bomba, la energía de la bomba, al lado izquierdo de la ecuación del equilibrio. Lo cual es lógico, porque lo que estoy haciendo aquí es que a la energía disponible en 1, le estoy agregando la energía de la bomba, que entrega la bomba al sistema. Y eso es igual a la energía disponible en 2. Como antes de existir la bomba no podía llegar de 1 a 2, tuve que inyectarle energía con una bomba. Y ahora, la energía disponible en 1 más la energía disponible en 2 permite que el agua llegue de 1 a 2. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, en este problema lo que estoy haciendo, ¿cierto?, es que yo originalmente tengo mi embalse, que va a ser mi energía máxima, ¿cierto? O sea, si yo dibujase esto, tengo aquí el embalse. Voy a dibujar el sistema. Aquí está la tubería, que está conectada a la bomba. Ahí, ¿cierto? Y ahí sale. Entonces yo tengo inicialmente esta línea de energía máxima que
Profe, no se ve. Perdón, ahí. Esta es la línea de energía máxima que coincide con la superficie libre en el embalse, ¿cierto? Y que luego es tomada por la succión, y que en ese momento que es tomada empieza a disminuir la línea de energía. Aquí la línea de energía máxima es igual a la línea de energía y es igual a la línea piezométrica. Pero una vez entro a la tubería, empiezan a disminuir, porque se empiezan a generar ciertas pérdidas. Y se genera también que existe una velocidad dentro de la tubería, por lo tanto tengo una línea de energía y una línea piezométrica que van disminuyendo, paralelas, porque tengo el mismo diámetro, supongo el mismo diámetro. Y cuando llega la bomba, esto se dispara. Y tengo ahora una nueva línea de energía máxima, que va a ser la energía, el diferencial entre ambas líneas de energía máxima va a ser la energía que inyectó la bomba, va a ser H, ¿cierto? Y voy a empezar, obviamente, a disminuir mi línea de energía y mi línea piezométrica. En estricto rigor debiese partir desde el vértice. A ver, lo voy a hacer de nuevo aquí. Ahí sí. Línea de energía y línea piezométrica. Obviamente, la diferencia entre ambas es b cuadrado partido por 2g. Entonces, fíjense que en estos puntos, que son donde están los codos, ¿cierto? Se produce una caída brusca en la línea. Claro, porque hay una pérdida singular ahí. Se produce una caída inmediata. Ahí. Siguen paralelas las dos curvas, se vuelve a encontrar ahí con otro codo, por lo tanto vuelven a caer la energía, ¿cierto? Que como es singular es una caída instantánea en ese punto, y luego ambas líneas siguen hasta que la línea piezométrica llega al eje de la tubería, ¿cierto? Porque la línea piezométrica es igual ahí a la presión atmosférica, es 0. Por eso llega al eje de la tubería. Y la diferencia, ¿cierto? Si es que el diámetro no ha cambiado, sigue siendo entre la línea de energía y la línea piezométrica igual a b cuadrado partido por 2g. Y sobre la línea de energía y la línea de energía máxima tenemos que son las pérdidas acumuladas. Que eso es lo que tenemos acá en el dibujo. Entonces eso es lo que está pasando en esta situación. ¿Ya? Profe, disculpe que no ¿Dudas? Dígame. No, adelante. algo nada que ver. Que me acordé que si podíamos revisar el taller, el diagnóstico. Ah, verdad que Que, dije que lo iba a revisar hoy día. que el miércoles nos dijo que le avisaran. Sí. Revisémoslo en unos 20 minutos más. ¿Ya? Para avanzar con esto, con la materia. A las 7:20, Mauricio me recuerda. Vale. Y lo hacemos. Ya. Eso. ¿Dudas con respecto a esto? Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero ahora lo vi un poquito más detallado. ¿Dudas con respecto a esto? A ver, nosotros, creo que en la clase anterior fue, no recuerdo bien, hablábamos acerca de una bomba superficial y sobre el problema que se generaba con respecto a la altura de succión máxima, ¿ya? Que es un problema el tema de la altura de succión, porque inicialmente, así como lo vimos nosotros en el experimento de Torricelli, si nosotros podemos generar un vacío, que es lo que hace la bomba, en efecto, ¿cierto? Donde funciona donde funciona ¿cuánto se llama? Donde funciona las aspas, ¿ya? Produce un vacío en la succión. Y eso permite que el agua suba a través de la tubería de succión, ¿cierto? Hasta llegar a la bomba. Y como lo vimos nosotros en el experimento de Torricelli,
esa altura máxima, cuando hay vacío dentro de esta tubería, que sería el símil a este tubo que tenía Torricelli, ¿cierto?, donde hizo el experimento, la altura máxima es de 10,33 metros columna de agua, que esa es la altura en agua que se equipara a la presión atmosférica. Por lo tanto, nosotros sabemos que la presión externa máxima que va a ejercer el aire sobre el agua va a ser esa, y que la va a hacer elevarse dentro de un espacio que esté en vacío de 10,33 metros. Por lo tanto, no hay una altura máxima en la que pueda estar la bomba con respecto a la superficie libre del agua. ¿Ya? Entonces, nosotros consideramos que la presión o la altura máxima a la que podemos instalar la bomba es 10,33 metros columna de agua, pero sin embargo, hay otras consideraciones también, porque el experimento Torricelli, claro, era 10,33 metros columna de agua, pero era agua que estaba estática. El problema es cuando esto empieza a generar movimiento, porque empiezan a agregarse otras variables. La energía de los 10,33 metros ya no solamente está disponible para poder mantener esa altura, sino que además ahora tiene que transformarse, porque parte de esa energía tiene que transformarse en energía cinética, ¿cierto? Parte de esa energía se va a perder, etc. En roce, digamos. Entonces, ¿qué otras consideraciones hay que tener? Ya la altura máxima disponible, sabemos que son los 10,33 metros, pero eso hay que restar la carga de velocidad. Vamos a restar las pérdidas. Vamos a restar la presión de vapor. Porque no podemos llegar con presión menor a 2,4 metros columna de agua antes de la bomba. Lo mínimo son 2,4 metros columna de agua. Y además, vamos a considerar la altura neta positiva de aspiración. ¿Ya? ¿Y qué es el ANPA, o altura neta positiva de aspiración? Lo que pasa acá es que si nosotros, no sé si pueden ver aquí ustedes el problema, ¿cierto? En la pantalla. Esta es las aspas, ¿cierto? Los álabres de una bomba. El rotor está para acá está el motor, ¿cierto? Es como que estamos haciendo nosotros esto. Aquí está el motor de la bomba. Ahí está el rotor, ¿cierto? Y aquí están las aspas. Lo dibuja aquí como medio raro, como una orejita, no sé. ¿Ya? Y hacia acá, esta es la succión. Que viene succionando agua desde acá abajo, desde algún punto. ¿Ya? Ahí está la superficie libre del agua. Aquí está la bomba. Llega el agua hacia la bomba y esta la impulsa luego hacia arriba. ¿Ya? Impulsión. Eso es lo que tenemos acá. Aquí está el eje, ahí están rotando las aspas, ¿cierto? Esta es la aspiración, aquí viene el agua, llega a las aspas y sale impulsada hacia arriba. O sea, esta es una bomba como la que vimos nosotros en la clase anterior, una forma de esta bomba. ¿Cierto? Así. Viene la succión e impulsa el agua de forma vertical ascendente. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende bien el dibujo todo? Sí. Ya. El problema que se genera acá es que al momento de ingresar a los álabres de la bomba, la misma succión hace que el flujo se contraiga. ¿Ya? De hecho, no tan solo el tema de la succión de los álabres, sino que también nosotros aquí tenemos una reducción. Fíjense, hay bombas que tienen reducciones, tanto en el ingreso como en la salida. ¿Cuál es el problema de una reducción en el flujo al ingreso de una bomba? ¿Qué va a pasar si yo reduzco el diámetro al ingreso? ¿Hay mayor velocidad y menor presión?
hay menor presión. Entonces se produce inmediatamente, por lo que dijo Emerson, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Miren, entonces inmediatamente, ¿qué es lo que pasa ahí al disminuir la presión? Se me acerca la presión de vapor. Entonces fíjense lo que dice aquí. Al momento de ingresar a la bomba, se produce un aumento inmediato en la velocidad de U a C. Son nomenclatura de velocidad nomás. Viene con una velocidad U y al entrar a la bomba se produce una velocidad C mayor, que es lo que dijo recién Emerson. Se produce un aumento inmediato en la velocidad de U a C tal que la presión disminuye bruscamente. ¿Cuál es entonces la presión mínima en este punto de succión tal que no se produzca cavitación? Y a eso se le denomina ANPA, o altura neta positiva de aspiración. Que también las bombas, sobre todo las bombas que son un poquito más grandes, más especializadas, no tanto una bomba para una casa, pero sí bombas más complejas, para mayores caudales, etcétera, y límites de presiones, tienen curvas de cómo se va comportando el ANPA dependiendo del caudal que se le está extrayendo a la bomba. Porque recuerden que en una bomba el caudal es variable, porque yo lo que hago es que siempre después de la bomba yo tengo una valvulita, ¿cierto? Y yo voy apretando, soltando la válvula, porque la bomba, recuerden, hay algo que yo les dije en la clase anterior, la bomba es tonta. La bomba lo único que hace es chupar agua y tirarla, y tirar agua. ¿Ya? Entonces, ustedes son los que tienen que decir la bomba cuánta agua quieren, cuánto caudal quieren sacar, etc. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo voy a tener una válvula y yo voy a poder regular el caudal. Y al regular el caudal, yo regulo todo el sistema. Al regular el caudal, regulo la velocidad, por lo tanto, regulo la energía cinética. Regulo las pérdidas, porque recuerden que las pérdidas son proporcionales a la velocidad. Regulo el ANPA, que depende del caudal. Regulo la potencia que consume la bomba de energía. Regulo la potencia que le entrega la bomba a mi sistema. Todo se regula con el caudal. ¿Ya? La conclusión es entonces que ANPA es la energía de presión disponible en la brida de aspiración. Claro, porque obviamente la brida de aspiración, recuerden que las bridas, no sé si han visto ustedes las bridas, pero las bridas son estas. Aquí donde están las tuercas. Estas son las bridas, donde están las tuerquitas. Porque estas son metal contra metal. Y entre medio hay una gomita, para que no filtre, obviamente. Y lo que se hace aquí con estas bridas es que se unen, ¿cierto? En este caso, la tubería con la bomba. ¿Ya? Cuando ustedes compran una bomba, viene esto y vienen con los espacios para meter las tuercas, ¿cierto? Y con eso deja unir las tuberías con la bomba. Y esta es la brida de aspiración o de succión, porque por aquí esta es la aspiración, recuerden. Y vertical es la impulsión. Por lo tanto, esta es la brida de impulsión. ¿Estamos? Entonces, acá. Entonces el ANPA es la energía disponible en la brida de aspiración, por encima de la presión de vaporización. ¿Ya? O sea, tiene que estar lógicamente por encima de la presión de vapor, para que no se produzca cavitación. Necesaria para elevar el líquido al líquido en la altura Z. Bueno, está en la otra imagen la altura Z, que está acá, ¿cierto? Entre el eje de la tubería y la salida en la brida de aspiración. Por encima de la presión de vaporización necesaria para elevar el líquido en la altura Z y acelerar la masa líquida desde la velocidad en la brida U hasta la velocidad en el punto de mayor posibilidad de cavitación C, venciendo la resistencia interna de la bomba, H sub B, que es la pérdida. De acuerdo a la ecuación, a mayor caudal, mayor será la velocidad C, por lo que ANPA es una función creciente de acuerdo al caudal, que es lo que les dije recién. ¿Ya? El ANPA, así como las pérdidas y todas las otras variables dentro de una bomba, dependen del caudal. Por lo tanto, a mayor caudal, mayor va a ser la velocidad C dentro de la aspiración, pues acá, perdón, en la brida de aspiración, la aceleración que se produce ahí, ¿cierto? Y por lo tanto, mayor va a ser el ANPA requerido. El ANPA requerido en este caso va a ser la presión por sobre la presión de vapor para que no se produzca cavitación. O sea, ya el mínimo de presión en la brida de aspiración no son 2,4 metros columna de agua, que es la presión de vapor. Ahora son 2,4 más ANPA. Se debe verificar en todo momento el ANPA disponible
que es característico de la bomba y un dato del fabricante, por si acaso. ¿Ya? Obviamente, estas están probadas en laboratorio. Y esa información se la entregan al que la compra. Con el AMPA requerido en el sistema para que no se produzca cavitación, tal que el disponible debe ser mayor al requerido. Obvio, porque siempre el disponible tiene que ser mayor al límite. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo acá es que yo estoy tratando de llegar, ¿cierto? Desde mi superficie libre, que es esta línea azul que está acá, esa es la superficie libre del agua, a la salida en la brida de impulsión. Ahí es donde yo quiero salir con el agua, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que considerar que mi altura límite de succión tiene que considerar los 10,33 metros columna de agua, que es la altura máxima ideal a la que se puede instalar el eje de la bomba y la superficie libre, menos todas las otras variables, que son AMPA, presión de vapor, altura de velocidad, pérdidas y diferencial de... Bueno, el diferencial de presiones son la presión de vapor y el AMPA. Todo eso es lo que necesito vencer. Entonces el AMPA va a ser igual entonces a esta altura Z entre el punto 3 y el punto 4, ¿cierto? Que es donde se produce la aceleración de la velocidad, donde pasa de ser U a C, ¿ya? A C, que es la mayor velocidad, más J, que es la pérdida, ¿cierto? En el tramo entre la superficie libre y el eje de la bomba, que es un tema de nomenclatura. Acá dice que las pérdidas las denota como J, ¿no? Más el diferencial de energías cinéticas entre la velocidad C, ¿cierto? Que es lo que se produce a la entrada de la bomba, y la velocidad U de la tubería. Y se desprende eso obviamente del equilibrio de energía de la ecuación que está arriba. ¿Ya? Ese análisis lo podríamos hacer, pero nos tomaría un poquito de tiempo. Déjenme ver, denme un segundo. Se parece que estaba desarrollado ya en muy buena parte. Acá está. Listo. Ya. Veamos cómo es esto. ¿Hay alguna duda o no? Antes de partir. Sí, profe, yo tengo algo, profe. Dígame. Ahí consideramos como la superficie del agua en esta estanquedad, no sé cómo se dice, a donde está el O del origen, ¿cierto? Por eso consideramos H4 y H3 como suma de pérdida, ¿o no? De altura, perdón. Lo voy a explicar eso al tiro, pero en realidad el punto donde está el O es la referencia. Es una referencia, ¿no? Ya. Pero la altura del agua está en el punto 2. Ahí está Esa la era la superficie libre. Vale, Sí, profe. esa es la superficie libre. Ya, entonces nuestro problema, ¿cierto? Es la caída en la presión en este caso, se produce entre 3 y 4, acá arriba, ¿cierto? Ahí es donde se produce el AMPA, ¿ya? Ahí es donde se va a producir la caída de la presión debido a la aceleración desde la velocidad U dentro de la tubería hasta la velocidad C dentro de los álabes, debido a esta succión, ¿ya? Como yo les decía, esta succión, ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo puede haber un aumento de velocidad si el diámetro se ve que es constante en este caso? Lo que pasa es que pueden producirse dos cosas acá. Uno es la aceleración debido a, como lo vimos en la imagen de la bomba, ¿cierto? La bomba roja, a que la tubería tiene una disminución en el diámetro. O bien, la misma succión, que eso es la explicación de por qué se utiliza ese sistema. Si nosotros tenemos aquí la ¿Profe? bomba, ¿sí? ¿Y la pendiente en la tubería no tiene algún juego con la velocidad o eso todavía no lo vemos? ¿Qué pendiente? Porque en caso, no sé, pues uno le puede dar una pendiente de un grado a la tubería de respecto a una altura a otra, o eso va con la variación de la altura nomás.
Pero no le sigo. A ver, ya la pongo en diagonal la tubería de succión. Eso es lo que me está diciendo. Sí, que por ejemplo a veces he escuchado a los maestros que dicen, no, le di una pendiente de, no sé, pues de 1%, si total es agua. Y la Da lo mismo. pendiente... ¿Cómo? Sí. Da lo mismo. Ah, ya. Da lo mismo, porque ahora no sé dónde lo ha visto usted eso. Porque la tubería siempre tiene que tratar de ser vertical. Porque al final, si usted la coloca en la tubería, supongamos aquí tengo la bomba, ¿cierto? Y tengo la tubería aquí vertical, y acá está el nivel libre del agua, y usted la pone aquí horizontal, ¿cierto? O en pendiente, lo único que está haciendo ahí es alargar la longitud de la tubería. Y eso es peor, porque ahí está aumentando las pérdidas. ¿Cierto? ¿Me sigue, no? Sí. ¿Y en los Por eso desagües mejor pasa lo mismo? vertical. Pero es que no, pues el agua servida, ¿me dice usted? Sí, o sea, igual en las casas también tienen... La del desagüe tiene que llevar una cierta pendiente, ¿cierto? Es que son dos cosas totalmente distintas. De hecho, lo que usted me está preguntando es el módulo 2. Y ahí Ah, vamos a aprender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero eso es totalmente distinto. Las tuberías de agua potable, no importan las matrices de agua potable que pasan por las calles, ¿cierto? No importa, es un tema netamente de presiones. Si están más altas, tienen menos presión, si están más bajas, tienen más presión. Pero siempre van a funcionar. O sea, en este caso, si yo tengo un estanque, supongamos que el nivel del suelo es este, la tubería va a bajar desde el estanque, va a estar enterrada, ¿cierto? Y puede tener cualquier forma y el agua va a seguir llegando a las casas. La única diferencia es que aquí hay menor presión, y aquí hay mayor presión. Pero las tuberías de desagüe no van a presión, están siempre a presión atmosférica, porque de hecho esas tuberías no están llenas de agua, sino que el agua viaja a un cierto nivel dentro de la tubería. Por lo tanto, lo que está libre de agua, ¿cierto? Está lleno de aire, y eso está a presión atmosférica. Entonces, esto no pasa. No es que tenga mayor o menor presión, siempre está a presión atmosférica. Y es por eso que el movimiento siempre tiene que ser en un desagüe, como usted dice, ¿cierto? En un alcantarillado, en el agua lluvia. Para que exista movimiento siempre tiene que ser en pendiente, gravitacional. Si usted coloca un colector de aguas servidas, por ejemplo, a contrapendiente, simplemente el agua no se va a mover y se va a acumular aquí. Pero eso es módulo 2. Cuando veamos el módulo 2, recuérdenme lo que me está diciendo y ahí lo vamos a explicar bien. Ya, ¿dónde voy? Me perdí. Ya, estaba explicando el tema de la bomba. Tenemos aquí, ¿cierto? La bombita que está impulsando hacia arriba. Y aquí tenemos la tubería. Si nosotros utilizáramos aquí una succión, nosotros, completamente constante el diámetro, y no fuese como la tubería roja de aquí arriba, ¿cierto? Que tenía una reducción en el diámetro, y que eso explica por qué se hacen estas reducciones. Lo que pasa aquí es que en la bomba, la succión genera que nosotros, ¿cierto?, traemos todo aquí lleno de agua. La tubería viene completamente llena de agua, ¿cierto? Viajando en esta dirección. Pero al llegar a los álabes, se produce esto. Y ahí el agua sale disparada desde la bomba. Se produce una reducción aquí. Ahí. Y estos espacios entre el agua y la tubería quedan vacíos. ¿Ya? Lo cual genera bastantes pérdidas. Por ende, la forma de solucionar ese problema que se genera, ¿cierto?, es seguir, hacerle caso al agua, digamos, con la tubería. Entonces, para que no se produzcan esos vacíos en la succión entre la tubería y el agua, ¿qué es lo que se hace?
se coloca una reducción del diámetro de la tubería que tenga la forma de la reducción del agua en ese punto. Por eso se hace esto, por eso se reduce ahí el ingreso y la salida de la tubería, ¿ya? Por este efecto. Entonces la aceleración se va a producir igual, sea la tubería de diámetro constante o disminuya, ¿ya? No sé si quedó claro eso. Profe, o sea que esa reducción no es como que ayude en algo, solamente para llenar el vacío que dejaría. O sea, se ayuda pues, porque disminuye las pérdidas. Pues. Ah, sí, no, pero eso no va. Sí, pues para eso es. Ya. Para eso es. Bueno, aparte, por otro lado, también constructivamente, créame que una bomba que tenga ese tremendo de entrada no sirve. O sea, una bomba con... ¿A dónde está la bomba? Ya la perdí. Ya, la perdí. Pero claro, el diámetro de las tuberías son grandes, entonces con esto ustedes pueden venir con cualquier diámetro de tubería, tanto en la succión como en la impulsión. Sí. Fíjense el tremendo diámetro que tiene la succión. Y eso no puede llegar a a la bomba. La bomba tiene dimensiones más pequeñas, ¿cierto? Por eso se hace esa reducción. Pero tiene que ver por el tema de la succión. Ahí la succión de agua. Que se produce esa aceleración acá. Justo antes de ingresar aquí se produce una reducción en el flujo. Y esa reducción en el flujo, como disminuye el diámetro, aumenta la velocidad. Ya, estamos en el alfa entonces. Ya, lo que nosotros estamos determinando acá es la caída en la presión entre el punto 3 y el punto 4, ¿cierto? Que es entre la brida, el eje de la bomba, ¿cierto? Entre la brida de aspiración, que es esa negra, ¿cierto? Y la salida de la bomba, en el punto 4, ¿ya? A la salida de los árabes. Y esa tiene una altura Z. ¿Estamos? Entonces todo el cuento aquí va en poder determinar cuánto tiene que ser ese valor, ¿cierto?, de diferencial de altura entre el punto 3 y el punto 4. ¿Ya? Y con eso vamos a poder determinar el ANPA. Obviamente, la presión en el punto 3, ¿cierto?, para que no se produzca cavitación, va a tener que ser igual entonces a la presión de vapor, más esto nuevo que estamos considerando ahora nosotros, ¿cierto?, que es el ANPA. Y con eso vamos a evitar la cavitación. ¿Estamos? Entonces esto no es otra cosa que hacer también un equilibrio, ¿cierto?, de energía entre el punto 3 y el punto 4, y vamos a utilizar las mismas la misma nomenclatura que aparece acá, ¿ya? Los mismos datos. En este caso el punto 2, ¿cierto? Esto azul es la superficie libre del agua, el punto 1 es el ingreso hacia la tubería, ¿cierto?, de la succión, y la altura 4 es la altura entre la succión y la referencia, que es el punto 0. ¿Ya? Entonces hacemos equilibrio entre el punto 3 y el punto 4, donde me va a quedar que la altura de presión en el punto 3 más la velocidad en el punto 3 más el Z3 es igual a la presión en el punto 4 más la velocidad en el punto 4 más Z4 más las pérdidas friccionales entre 1 y 2. O sea, las pérdidas totales, perdón, entre 1 y 2. Tenemos que, como información, sabemos que la velocidad en el punto 3, en este caso, para utilizar la misma nomenclatura, ¿cierto?, que tenemos acá en el dibujo,
es U cuadrado partido por 2G. Z3 es igual a la altura de succión límite, que esa es la altura máxima, la cual va a poder succionar el eje de la bomba en referencia a la superficie libre del agua, ¿cierto? Es igual a H sub S límite, la altura máxima de succión, más, utilizando como referencia el punto 0, H3 más H4. Y las pérdidas totales, para utilizar la misma nomenclatura que acá, ¿cierto? La indica como que es la sumatoria de J sub A, que es un tema netamente del libro de donde saqué esto, ¿ya? Pero es un poquito para que sigamos la misma información que está entregando aquí el problema. El punto 4, por otra parte, mínimo puede estar a la presión de vapor para que no se produzca cavitación. La velocidad en el punto 4 dijimos que era C. Y la cota en el punto 4 es igual a Z más la altura límite de succión más H3 y más H4. Verdad que aquí lo hace con mayúscula. Más H3 y más H4. Entonces, simplemente con el equilibrio, es cierto que nosotros planteamos aquí arriba, sustituimos los valores P sub 3, dijimos que era presión de vapor, más ANPA, ¿cierto? B sub 3 al cuadrado partido por 2G, dijimos que era U al cuadrado partido por 2G, Z3, dijimos que era H sub S límite, más H3 más H4, es igual a P sub 4, que es la presión de vapor, más velocidad sub 4 al cuadrado, que es C, más Z4, que es Z4 es Z, más H sub S límite, más H3 más H4, más las pérdidas que son la sumatoria de J sub A. Eliminamos los valores que se repiten a ambos lados de la ecuación. Tenemos que se repite la presión de vapor, H sub S límite, H3 y H4 también se repiten. Y estaríamos. Y con eso el AMPA va a ser igual a C cuadrado menos U cuadrado, por peso específico, más Z, más la sumatoria de los J, que son las pérdidas. Entonces el AMPA, que es, insisto, Profe, la velocidad no pasaba restando. C menos U, pues, ahí está, C menos U. Ah, Ahí está, C cuadrado menos U cuadrado. Ahí pasó restando la velocidad a la derecha. Entonces el AMPA, fíjense que lo que está pasando aquí es que en el punto 3 yo considero que tengo que considerar un valor llamado ANPA, ¿cierto? Que es la presión por sobre la presión de vapor, tal que al llegar a la salida de la bomba, en las bridas de la salida, yo llegue mínimo con presión de vapor. Acá. En el punto 4 mínimo tengo que llegar con presión de vapor. Mientras que en el punto 3, ¿cierto? Tengo presión de vapor más ANPA. O sea, el ANPA es la presión que se va a perder entre el punto 3 y el punto 4, debido a esta aceleración en el flujo.
Y eso, el AMPA, depende de la diferencia de las velocidades entre la tubería, que es la velocidad U, y la aspiración ahí justo dentro de la bomba, que es la velocidad C, la altura Z entre la entrada y la salida de la bomba, y las pérdidas internas que se generan, chuta, me puse a borrar, y las pérdidas J, ¿cierto?, que se producen en la tubería. Perdón, en esa sección, entre 3 y 4. Aquí era pérdidas, acá arriba, no entre 1 y 2, entre 3 y 4. Ahí. Más las pérdidas totales que se producen dentro de la bomba. Por debido al mecanismo, etc. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se entendió? Les voy a enviar un documento, les voy a subir al LMS unos documentos respecto al AMPA para que lo estudien un poco. Que explica también lo mismo que yo les estoy comentando acá. Entonces les va a servir harto para entender este concepto. Este concepto igual es bien importante porque generalmente en el cálculo los ingenieros tienden a irse solamente a la presión de vapor, pero no consideran la pérdida que se produce de manera interna en la bomba. El AMPA lo que hace es eso, ¿ya? Considera la pérdida interna de la bomba debido a la succión. Entonces es súper importante porque a lo mejor si ustedes hacen el cálculo para estar por sobre la presión de vapor, ustedes van a determinar la cota máxima a la que puede estar la bomba, ¿cierto? Que va a ser esta H sub S límite, la altura de succión límite. Pueden determinar cuál va a ser esa altura de succión límite, pero resulta que van a llegar al punto 3 con presión de vapor. Pero cuando entra la bomba va a bajar, ¿cierto?, de la presión de vapor. Va a llegar a una presión menor. Y por lo tanto, inmediatamente se van a producir burbujas de aire y se va a producir cavitación. Y todas esas burbujas de aire van a ser impulsadas a la red. Entonces estamos hablando que una red, ¿cierto?, de agua potable o si hay impulsión de agua servida, da lo mismo. Con burbujas de aire ya saben lo que pasa, porque lo vimos en la clase anterior. Ya saben la gravedad de eso, con el desgaste que produce las tuberías. ¿Ya? Por eso es que es importante considerar este valor dentro del cálculo. ¿Dudas, chicos? ¿Quedó clarísimo? Profe, ¿Mm? ¿acaso nos podría dejar más material para estudiar este Yo les voy a tema? subir estos desarrollos y del ejercicio que vimos delante y este del AMPA, y les voy a subir también material, ¿ya? Para que puedan revisarlo. Estoy viendo. El ejercicio. Ya, a ver, primero, en el ejercicio que ustedes vieron, ¿cierto? Habían 5 formatos distintos que cambiaban los datos. ¿Ya? Cambiaban los datos y estoy viendo cuál es este para poder desarrollarlo acá. En un segundito. Cambiaban los datos, por lo tanto los resultados eran distintos, pero la metodología era la misma. 030203. Y 70 no, está 60. Ya. Está 60. Ahí. 030203. Velocidad 241. Está bien. Espero que sea la misma. Los diámetros también son los mismos. Estamos. Ya. A ver. El problema era este. Decía,
Considera una tubería horizontal infinita como la de la figura. En el punto A, la cota piezométrica es de 60 metros. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos nuestra tubería dibujada, ¿Profesor está grabando la clase? sí, Ah, ya. Gracias. está grabando, sí, se está grabando. Ya, algo por el estilo, ¿cierto? Y me dice que en el punto A, la cota piezométrica, o sea, la línea de presión, es de 60 metros. Como les digo, cambiaba para algunos. Yo estoy utilizando de este ejemplo, la metodología es la misma, pero cambian los datos, ¿ya? En el punto A, la cota piezométrica es de 60 metros y el diámetro entre A y B, que tiene un coeficiente de fricción o un factor de fricción de 0,03, es de 30 centímetros, ¿ya? O sea, la longitud de la tubería, además dice, del tramo AB es de 60 metros. O sea, este tramo son 60 metros con un diámetro, longitud 60 metros, con un diámetro de 0,3 metros, 30 centímetros, y con un factor de fricción de 0,03. El siguiente tramo tiene 30 metros, tiene un diámetro de 0,15 metros y un factor de fricción de 0,02 para este caso. ¿Cierto? Sí. Y el último tramo tenía una longitud de 30 metros, un diámetro de 0,3 metros y un factor de fricción de 0,03. Acá, fíjense que hay dos singularidades. Aquí hay una y aquí hay otra. ¿Ya? Esas singularidades tienen en el estrechamiento, que es esta, 1,8 metros, y en el ensanchamiento, ¿cierto?, que está a la derecha, 2,7 metros. Para una velocidad de 2,41 en estas tuberías, o sea aquí, la velocidad es 2,41 metros. Aquí y acá, porque tiene el mismo diámetro. ¿Cierto? Dibuje las líneas de energía, energía máxima y piezométrica. Esa era la pregunta. Entonces nosotros ya sabemos que la línea piezométrica, ¿cierto?, en el punto inicial es de 60 metros. Profe, hay algo que no entendí. Diga, El diámetro es 0,5 metros de la 0,3. primera. 0,3. ¿Y cómo lo que se enangosta va a ser mayor? 1,8 metros. O sea, sí. No, esa es la pérdida. Dice ahí, Ah, la pérdida de energía singular en el estrechamiento es 1,8 metros. Esto es ya, ya, ya. pérdida. ¿Ya? Esto es pérdida singular en el estrechamiento. Y esto es pérdida singular en el ensanchamiento. Diámetro 0,3, 0,15, 0,3. Esos son los diámetros. ¿Qué más? Eso. Entonces nosotros ya inicialmente tenemos la línea de presión que está a 60 metros, que ese es un dato, ¿cierto?, que sale al principio. Por lo tanto, inmediatamente nosotros podemos determinar la línea de energía y la línea de energía máxima. ¿Cuánto es la línea de energía? Hay que sumarle la velocidad. Exacto, ¿cierto? Es LP más B cuadrado partido por 2G. O sea, es 60 más B cuadrado, que es la velocidad 2,41, partido por 19,6, que es 2G. Y eso me da 60,3. Y como es el punto inicial del análisis, eso también es igual a la línea de energía máxima. Entonces tenemos que la línea de energía acá está a 60,3 y que coincide con la línea de energía máxima en ese punto. Entonces la línea de energía máxima, que es 60,3, obviamente es horizontal y constante. Y ahí empiezan ambas a disminuir, ¿cierto?
Ahí. Con una diferencia de altura de 0,3, que es b cuadrado partido por 2g, da 0,3, coincidentemente. ¿Ya? No es que eso sea diámetro, esa es la energía. 0,3. Luego, al llegar al estrechamiento, ¿qué es lo que pasa ahí inmediatamente? Con la línea. Se produce una caída. Por la singularidad. Una caída de 1,8 metros. Entonces lo que tenemos que obtener acá es el valor de la línea piezométrica, ¿cierto? En ese punto, que va a depender de la longitud. ¿Estamos? La línea piezométrica va a ser igual, ¿cierto?, a la línea piezométrica original en el punto A. Ese es el punto B, menos las pérdidas regulares entre A y B. ¿Cierto? Eso va a ser 60 metros, menos las pérdidas regulares, que son el factor de fricción por longitud por B al cuadrado dividido diámetro por 2G. Eso es igual a 60 menos 0,03 por 60 metros dividido el diámetro, que es 0,3, y todo eso por B cuadrado partido por 2G, ¿cierto? Que coincidentemente también nos da 0,3, que es el 241 al cuadrado dividido 19,6. Eso me da una línea de presión en B de 58,22 metros. Lo que implica que la línea de energía va a ser 58,22 más 0,3, que es la altura de energía cinética. Y eso me va a dar igual a 58,52 metros en el punto B. O sea, este es 58,22, perdón, me equivoqué, 58,52. Y este punto, antes de la caída de energía, y ese punto, que es el punto B, es 58,22. Luego, en el punto C, tenemos una caída de 1,8 metros, ¿cierto? Debido a la singularidad. Entonces, eso no es otra cosa que determinar, ¿cierto?, cuáles son los valores ahí, que va a ser obviamente 58,52 en la línea de energía menos 1,8. Eso es 56,72. Y en el caso de la línea de presión es lo mismo, 58,22 menos 1,8. Que es 51. Ah, no, miento. Aquí pasa algo en la línea de energía. En la línea de presión. Lo que va a pasar aquí es que se reduce el diámetro. Entonces, al reducirse el diámetro, se separan las líneas de energía. Debido a que yo tengo aquí una nueva velocidad. Y esa nueva velocidad tengo que determinarla, ¿cierto?, como por principio de continuidad. La velocidad de la tubería más delgada, que le vamos a poner V sub 2, es igual a la velocidad 1 por el área 1, ¿cierto? Que eso sería diámetro 1 al cuadrado dividido el área 2, que es diámetro 2 al cuadrado. Eso me da una velocidad en el punto 2 de 9,64 metros por segundo, lo que equivale a una altura de velocidad de 4,74 metros. Entonces, la diferencia de velocidad acá, ¿cierto?, entre las líneas, o sea, perdón, la diferencia entre las líneas de energía y línea de presión es de 4,74 metros. Por lo tanto, al 56,72, que es la línea de energía en el punto posterior, ¿cierto?, que es el punto C, tengo que restarle ahora 4,74.
Y con eso llego a 51,98. Acá. 51,98. Luego siguen bajando paralelas y se encuentran con una nueva pérdida singular. ¿Estamos? El análisis sigue siendo el mismo. Tenemos al punto D, solo tenemos pérdida regular, por lo tanto la calculamos, ¿cierto? Va a ser 56,72 espérense, aquí estoy. A ver. Va a ser. Vamos a calcular la línea piezométrica. La línea piezométrica en el punto D va a ser igual a la línea piezométrica en el punto C menos la pérdida regular, que en este caso va a ser 0,02, ¿cierto? Porque aquí cambió el factor de fricción por longitud, que son 30 metros, dividido el diámetro, que son 0,15, por b cuadrado partido por 2g, que en este caso va a ser 4,74. ¿Cierto? Que es la altura de velocidad en la tubería que tiene menos diámetro. Eso me va a dar 51,98 menos, denme un segundito. Eso me va a dar 33,01, ¿cierto? Acá. Y le sumamos los 4,74, obviamente, para determinar la línea de energía, que es la diferencia, ¿cierto? Y es 37,75. Luego tiene una caída debido a la singularidad. Y ahí nuevamente hay que considerar, ¿cierto? En ese punto, ¿cuánto es dicha caída? En este caso son 2,7 metros. Y ahí luego, nuevamente, empiezan a descender hasta llegar al último punto, que es el punto F. No me quedó muy a escala, pero se entiende que es porque lo estoy haciendo aquí en dibujo a la rápida. Pero ojo, porque acá se produce otra cosa. ¿Qué pasa con la línea de energía y la línea de presión después, ¿cierto?, cuando pasa el ensanchamiento? Ahí suben, pues, ¿o no? Ahí sube, ¿por cierto? Sí, pues, sí, aquí. Ahí. Y adquieren la misma diferencia original, que era el 0,3 metros. Ahí sí. Me ha faltado dibujar eso. Ahí. Vienen entonces a una diferencia de altura de 0,3, luego aumenta a 4,74, donde está la disminución del diámetro, y luego vuelve nuevamente a 0,3, ya que tiene el mismo diámetro de la parte 1. Ahora, como les digo, el tema del cálculo numérico depende de cuál haya sido la versión del ejercicio que les tocó a cada uno. ¿Ya? Pero finalmente la lógica del análisis es ese, no es otra cosa. ¿Ya? Por eso en realidad no, los últimos cálculos ya dan un poco lo mismo, pero la lógica era esa. Eso era lo que tenían que hacer. No sé si les quedan dudas. Estoy un poco apurado porque me pasé en el tiempo. ¿Qué dudas les quedan? Chicos. Profe, yo tenía una duda de por qué, si al principio de la tubería había una velocidad, ¿Ya? o sea, había una línea, una altura por presión,
¿Ya? Entonces ahí uno no considera que al principio la presión que está en la atmosférica, pues, No, pues por o eso les sea, dice, aquí al inicio del ejercicio dice considera sí, una pues. tubería horizontal Entonces infinita. al final yo tengo la duda de por qué usted al final lo unió con el cero. No lo Porque único en el cero. ¿Acá? ya, porque yo en el dibujo, por ejemplo, No, yo después lo hice de nuevo, con más calma y me dio el dibujo, pero no tuve ni una razón como para unirlo con no. la línea de abajo. No llega, no llega al punto F, no llega al eje. Ya, ya, profe. No, sí, es infinita. Es que aquí el dibujo no me queda muy bonito porque obviamente no tengo cuadriculado. Sí, pues, Lo estoy sí, haciendo. Sí, pero eso. No llega al eje. ya. Sí, no llega. O sea, no, en realidad no debería llegar. No debería. Muy poco probable que llegue. Pero eso. No sé si tienen alguna otra duda, no sé si lo pudieron resolver de nuevo. Voy a entregar los resultados. Los voy a subir también al LMS los resultados dependiendo de cuál haya sido el caso que le tocó. Profe, y los casos por ejemplo, yo no, yo lo envié al correo como 5 minutos tarde. ¿Ya? Entonces le envié el correo después explicándole, porque nunca había usado el programa para escanear, siempre había usado escáner y aquí donde estoy ahora no tengo escáner, tengo que hacerlo así, pues. Entonces me puse muy nervioso escaneando con el celular y al final me atrasé. Ya. Le La mandé el verdad correo. no lo he visto ese tema, es que la verdad ni siquiera he visto los horarios, yo sé que varios me los mandaron tarde. Ahora voy a analizarlo, la verdad, lo voy a analizar dependiendo de los casos y todo el cuento. Pero ya si el que alguien me lo entregó con 30 minutos de fase, ya ahí no hay nada que hacer, pues, o sea, yo no, lo considero que no lo rindió nomás. Porque puede haber el caso donde se demoraron mucho. Ujú. Ya, chiquillos, les voy a entregar entonces los resultados, o sea, los valores de esto los voy a subir también dependiendo de cuál haya sido el problema que le tocó, para que lo vuelvan a desarrollar. La lógica es esta, ¿ya? Cálculo más o menos, aquí lo hice un poco a la rápida, no sé si me habré equivocado en algo, espero que no. Pero esa es la lógica, ¿ya? Ese es el análisis que había que hacer, que era muy parecido al ejercicio que hicimos de pérdidas singulares, con la diferencia que aquí había una reducción en el diámetro. Pero por lo menos aquí les daba los valores de las pérdidas singulares y con eso disminuía harto el cálculo. Ya, chicos, eso. No sé si hay alguna otra consulta, la dejamos hasta acá. No, profe. Muchas gracias.